porque eres valiente, porque en el fondo aún tienes alma de niño y te gusta jugar, te gusta creer en los cuentos de hadas y que cuando sonríes el mundo es un lugar mejor. Y fue entonces que empecé a escribir sobre la golpiza del 23. Y las cosas debieron quedar ahí, pero no fue así. A la mañana siguiente, la noticia corrió como pólvora. Por primera vez, se vio algo que no se había visto antes. Los alumnos del Politécnico y de la UNAM se unificaron. ¿Y cómo no lo iban a hacer? Pues si tenían más similitudes que diferencias. Y entre todos, lucharon por defenderlas. Al día siguiente, el 24, en la escuela solo se hablaba de lo que había pasado. Decían que la policía había entrado a unas de vocacionales y había golpeado a todos, que hasta una maestra de matemáticas, que querían hacer una huelga y no sé qué tanto. No, hombre, si hasta contentos deberían de estar, ya ni clases iban a tener. No, hombre, si la voz se corrió rapidísimo. El 24 se unió a la Facultad de Ciencias Políticas. Yo tenía varios amigos ahí, por eso me enteré. Y apenas lo escuché, supe que tenía que unirme y correr la voz. Los estudiantes empezaron a presionar a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, pues para que tomara cartas en el asunto. Y pues ante todo esto tuvieron que ceder. Y fue entonces que se convocó una marcha para el 26 de julio. Mi papá ese día no llegó a comer, que porque los habían citado para hablar del asunto ese de las marchas. Estaba furioso, que porque los estudiantes vagos esos no tenían nada mejor que hacer. Nos contó de la pelea del 22. Nos dijo que los que se habían peleado eran dos bandas de por ahí de la zona, los Ciudadelos y las Arañas. Y que pues por supuesto, pues era su deber agarrarlos. Solo que, pues que se habían confundido y que habían agarrado a alguno que otro estudiante que se andaba por ahí. También me dijo que al día siguiente tendría que vigilar dos marchas. Una de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos y la otra convocada por los locos esos comunistas de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos. Tan largos los nombres, ¿verdad? Pero no se me olvidan. Ninguna de las dos marchas se tocaría en ningún punto. Yo iba a participar en la de los estudiantes técnicos, aunque también tenía algunos amigos del Partido Comunista que me invitaron a su marcha, pero pues no iba a ir porque no era para lo mismo. La de estudiantes técnicos era en protesta a la golpiza, y la del Partido Comunista pues era para celebrar un aniversario más de la toma del cuartel de Moncada allá en Cuba. Para celebrar un aniversario más de su revolución, pues. Si Fidel no tenía malas ideas, de verdad quería un cambio para su país. Pero ya sabes que aquí se encargan de decirnos que es el diablo y que los comunistas son demonios. Para ese momento, nadie sabía que el gobierno ya tenía una estrategia cruda y enfermiza, pero que iba a funcionar más que nunca. Mi papá me llamó en privado. Me dijo que tuviera mucho cuidado con meterme a esas cosas de las marchas y grupitos de revoltosos, que estaban locos. Pero también me dijo algo que me dio escalofríos. Que en las calles todo el tiempo habían espías, que eran gente como tú y como yo, que recibían pago del gobierno para vigilarnos a todos y que estaban pendientes de quién se moviera. Estaban por todas partes. Uno no podía salir a la calle a tomarse un café y hablar verdades sin esa sensación de que te están viendo. Pues es que cualquiera a tu alrededor podía ser un espía del gobierno. Les pagaban una miseria, pero les gustaba sentirse parte del sistema, saber que eran intocables. Y habían cientos, quizás miles, y todos vigilándote. No, pues ya estaba ahí en la marcha. Había un buen de gente, muchísimos gritando, platicando, contando chistes, de todo. Todos estábamos contentos, aunque algunos sí se veían muy indignados. ¡Chales! ¡Qué aguados! Ya ni mi primo que estaba todo golpeado, el pobre. Y cuando terminó el meeting, pues ya muchos habían ido al hemiciclo Juárez, donde terminó la otra marcha. Y yo dije, pues yo igual voy, porque seguro que me encuentro ahí algunos amigos del Partido Comunista. Y
Yo estaba llegando cuando de repente alguien se subió al estrado y empezó a invitarnos a marchar rumbo al Zócalo. El Zócalo era un lugar sagrado. ¿Cómo pudieron pensar que podían tomarlo así como así? Digo, si aquí en México hay que pedirle permiso al departamento del Distrito Federal pues, para poder hacer una marcha pacífica. ¿Cómo pudieron pensar que podían cambiar de planes? Mi hermano llevaba más de 2 días llegando más tarde de lo normal. Se estaba reuniendo en casa de uno de sus amigos para planear cómo iban a vengarse de la policía. Lo primero eran las piedras. Y empezamos a caminar al Zócalo. Se sentía la adrenalina. Habían alrededor de unos 2000 jóvenes marchando hacia el Zócalo. Y entre las calles 5 de Mayo y Palma ingresaron los policías. Y eso detonó el primer enfrentamiento. Y comenzó la acción. Leo y sus amigos llegaron al mitin eso de las 6:30 y ahí se quedaron un rato. Cuando la policía atacó, ellos iniciaron su plan. Levantaron las alcantarillas y las aporrearon contra el suelo para hacer piedras. Otros lo siguieron. La policía recibió una lluvia de piedras cimentadas de madre, bien merecidas. Entró otro convoy de policías y sentí como mi repulsión iba en aumento. No lo iban a tener fácil esos desgraciados. En eso llegó el general Mendioleo Cercero, que es el subjefe de la policía preventiva del DF, con otros compañeros de mi papá, también policías, nada más que vestidos de civiles. El general creyó que con su presencia iban a calmarse todos, pero le llovieron piedras. La cosa estaba buenísima. Enlazamos de todos esos desgraciados. Algunos corrimos a la preparatoria 2 y 3 y secuestramos 2 camiones de pasajeros. Así nomás, solo te subías y le decías, órale, órale, bájate, bájate. Y pues como éramos un buen, les daba miedo y se salían. Eso era poder. Unos estudiantes empezaron a quemar unos camiones de pasajeros. Y cuando llegaron los bomberos los rechazaron, no los dejaron entrar. Pues es que era estúpido. Pero ¿qué más podías hacer contra esos hijos de la chingada de la policía? Teníamos que enseñarles que no podían tratarnos como perros.